Bueno, profesora, buenos días. Con todos los que van a ver este video, en este caso yo les voy a comentar por qué empecé mi carrera de mecánica automotriz, qué es lo que me apasiona en la carrera de mecánica automotriz. ¿De acuerdo? En este caso yo empecé la carrera de mecánica automotriz, o mi pasión empezó cuando yo lo descubrí. Yo descubrí la carrera de mecánica automotriz. No es que de un momento a otro yo dije, voy a empezar esta, no. Yo lo descubrí por medio de un amigo, que yo tenía un amigo, tenía un conocido, él ya estaba estudiando y todo eso, entonces yo dije, me encontré un día, me comentó cómo es la carrera de mecánica automotriz. Y en este caso él me explicó que es así, tanto, ¿no? Como que, bueno, yo ya está bien, ok, ya está ahí bien. Porque yo a mí nunca me ha apasionado una carrera porque la carrera, las demás carreras son que, digamos, estás en una oficina, por ejemplo, las carreras de ingeniería, otras carreras estás en una oficina firmando documentos, ¿me entienden? Entonces, pero la carrera de mecánica o otros rubros parecido a la mecánica no es así, ¿no? Por ejemplo, la carrera de mecánica necesita, de lo que investigué desde que me pasó eso, de lo que investigué, la carrera de mecánica automotriz necesita, por ejemplo, que necesita la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Y yo dije, ¿ahora dónde estudio? Dije, porque yo no sabía dónde estudiar, ¿no? Yo pensé, yo primero antes de llegar a Cusco, yo en el 2022, en el 2022 antes de llegar a Cusco, yo dije, no sabía, ¿no? ¿Dónde voy a estudiar? Dije. Entonces yo estaba en Arequipa, de Arequipa no sabía qué hacer con mi vida. Entonces prácticamente yo pensaba irme, ahorré un poco de dinero, pensaba irme del país, a buscar lo que me gustaba, ¿no? Pero en ese momento es donde yo dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, ¿dónde voy a estudiar? Entré a Senati a ver qué es lo que pasaba. Y me encontré con un trabajo que es muy bueno. Entonces, aparte de eso, que me dio la oportunidad de empezar a estudiar también aparte de eso. Entonces, para mí fue un gran paso para mí. Entonces, en este caso, yo les comento que así fue como empecé en la carrera de mecánica automotriz. Me apasionan mucho lo que son los motores. Descomponer, se podría decir, en otro caso se podría decir desarmar y armar, ¿no? Pero como en este caso nosotros vemos que la carrera de mecánica automotriz es mucho esfuerzo físico. Nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, por ejemplo, más que todo la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Bueno, a mí es lo que me gusta, ¿no? Pero a algunas personas es lo que no les nace, ¿no? Pero a mí sí me encanta esa parte. A mí no me gusta estar haciendo que firmar documentos o estar sentado en una oficina todo el día sin hacer nada. O sea, me gusta poner la parte física a un trabajo. ¿Me entiendes? Entonces, yo, por ejemplo, cuando trabajé en taller, en la temporada que trabajé en taller, vi cómo es realmente la carrera de mecánica automotriz. Y no trabajé en un taller, trabajé en un taller de, no de autos, sino en un taller de camiones diésel, que es muy diferente a los autos, ¿no? Más que todo en el tamaño, en algunos componentes puede ser similar, pero no igual, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho la seguridad de cada uno, el criterio en la seguridad, ¿no? Porque si tú no aplicas criterio o aplicas otra cosa, no puede que te salgan mal las cosas o puedes perder hasta la vida, puedes lesionarte, pues. Entonces, es muy importante la seguridad. Y aparte de eso, tiene que ver mucho los actos inseguros que uno hace en el taller. Un acto inseguro te puede llevar hasta quedarte inválido o quedarte sin vida, ¿no? Llevarte hasta la muerte. Entonces es muy importante eso. ¿En qué se basa la carrera de mecánica automotriz? ¿Se basa por lo que dicen que cambia piezas o se basa por lo que dicen que son que van por ahí, que no, o sea, solo cambian las piezas, ¿no? No, prácticamente la carrera de mecánica, pero aunque sí hay algunos, pero la carrera de mecánica automotriz se basa ahora se basa más en la electrónica. Bueno, se podría decir, pero también la parte mecánica es que uno debe saber diagnosticar las fallas de un vehículo. ¿Por qué pasa eso, no? Entonces, ahí ya no se convierte en un cambio de piezas, o como lo suelen llamar algunos. Entonces, esa parte es incorrecta, ¿no? No es muy fácil diagnosticar, como se podría decir, no se encuentra la falla ahí o sacar un perno y ya está. Pero claro que sí a sacar un perno, pero el perno
debes saber dónde se encuentra ese perno o dónde se encuentra ese componente. Entonces es muy importante por eso el conocimiento teórico para diagnosticar. Bueno, la experiencia también sirve de mucho, porque cuando tú tienes experiencia ya sabes, ¿no? Porque pueden ser las mismas fallas o similares, pero están por ahí. Entonces, en este caso tenemos, se nos podría presentar eso, ¿no? Entonces, la carrera de mecánica automotriz se basa en diagnosticar las fallas de un vehículo, entonces, y repararlas, ¿no? Entonces, ahora les comento algunos temas de la mecánica automotriz. Por ejemplo, el sistema de encendido de un vehículo y tipos de motores que podemos encontrar. Normalmente en los motores que encontramos hoy acá, tenemos a los motores de combustión interna, que son los motores diésel y motores Otto o gasolineros, se podría decir. Entonces, en este caso tenemos cómo se encienden estos motores, ¿ya? Los motores diésel normalmente se encienden por compresión, y los motores gasolina o Otto se encienden por chispa. Entonces, en este caso vamos a ver cómo es que se enciende, de dónde proviene la energía para que se puedan encender, cómo es que se enciende, ¿no? Primeramente tenemos que comprender que los motores van a necesitar de aire y combustible para que se enciendan. Después van a necesitar de chispa en caso de los motores Otto, pero en caso de los motores diésel no va a ser necesario eso. Va a ser necesario más bien la fuerza o la compresión que va a tener. Por eso es que los motores diésel llevan un turbo. Siempre en la mayoría de los motores diésel van a encontrar un turbo. Entonces, vamos a hablar de un motor Otto, un motor gasolinero. ¿Cómo es que enciende? ¿Cómo se produce la chispa? ¿De dónde proviene la chispa? ¿Correcto? Entonces, en este caso tenemos a la batería, tenemos a un alternador, tenemos a la bobina, tenemos al cables de alta tensión, tenemos al distribuidor, también tenemos a las bujías. ¿Cómo se produce? La batería es un almacenador de energía. ¿Qué tipo de energía almacena la batería? La batería almacena una energía directa o continua, ¿correcto? En la batería tenemos dos bornes, tenemos borne negativo y borne positivo. También tenemos que tener en cuenta de dónde proviene esa energía que se almacena en la batería. Tenemos a un alternador. El alternador es lo que produce una corriente alterna, como su nombre lo dice, ¿no? Ya pueden dar una guía, nos da. Corriente alterna. Una corriente alterna necesita ser rectificada para que pueda ser una corriente directa. ¿Y cómo llega a pasar eso? El alternador produce una corriente alterna por un campo magnético y produce una corriente alterna y pasa por un puente rectificador de diodos. El puente rectificador de diodos es lo que convierte la corriente alterna a corriente directa. También tenemos un regulador de voltaje en el alternador para que así no se sobrecargue la batería, ¿no? En este caso ya tenemos el generador de energía. El generador de energía es el alternador. En este caso tenemos esa energía generada en el alternador se va a pasar a la batería. También, ¿cómo es que funciona prácticamente ahora este encendido? Van unos cables desde la batería hacia una bobina, donde se produce la corriente de alta tensión, porque las bujías descargan una energía hacia los cilindros del motor, una corriente de 50.000 a 40.000 voltios. Entonces, ¿cómo es que si el alternador produce solo apenas 14 voltios y la batería solo manda una corriente de 12 voltios? Podemos identificar que de la batería llega a una bobina, donde la bobina es donde se genera la alta tensión, ¿no? En ahí es donde se genera una corriente, porque tiene un embobinado. Llega a una cierta cantidad una corriente pequeña, o se puede decir una pequeña porción de energía, una baja tensión de energía. Al momento de pasar por el embobinado, al momento de llegar al embobinado, en ahí es donde se produce como un choque eléctrico y llega a producirse la corriente de alta tensión. Después llega a pasar por los cables de alta tensión hacia el distribuidor. Del distribuidor tenemos que pasar hacia las bujías. Del distribuidor es donde se distribuye correctamente, sincronizadamente, hacia los cilindros del motor. Cada uno de los cilindros, ¿no? En qué momento se va a encender cada bujía. Entonces
se manda la corriente necesaria de los 40.000 voltios hacia cada bujía, que puedan soportar esa bujía. Entonces es muy importante comprender el sistema, en este sistema de encendido. Y así es la secuencia de esto, ¿no? Entonces podemos ver que no son iguales motores diésel con motores de gasolina. En motores de gasolina, como ya comenté, solo se enciende por chispa. En motores de diésel se enciende por compresión, que sea otro tipo de sistema que ya lleva, ¿no? Pero son similares, pero no iguales. Entonces, hasta aquí les comenté cómo es que yo empecé la carrera de mecánica automotriz, y les comenté un tema de la carrera de mecánica automotriz.